Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a este siguiente video, donde continuaremos abordando los subtemas de nuestra primera unidad dedicada a la epistemología en el ámbito de la educación. Es momento de ver justamente la naturaleza de la investigación científica en la educación, en continuidad con lo que hemos estado manejando en los anteriores puntos. Eh, para ver justamente esta naturaleza de la investigación científica en el terreno educativo, lo vamos a hacer a partir de dos tipos de métodos de la propia investigación, que son justamente los métodos empíricos y los métodos humanístico-cualitativos. Así que vamos a empezar justamente con los primeros, eh, que son los métodos empíricos de la educación. Y bueno, para poder entender esta parte de los métodos empíricos, hemos retomado el texto que aparece justamente eh, aquí en la portada, ¿no? Que es de los autores Rojas Plasencia y Bilao Aguilar, así como Camejo Puentes, ¿no? El texto se llama La instrumentación de los métodos empíricos en los investigadores potenciales de las carreras de pedagogía, ¿sí? Entonces, bueno, de ese texto tomaremos justamente como punto de partida, ¿no? Como base principal para describir en qué consisten los métodos empíricos en la educación. Y bueno, en este texto se señala lo siguiente. El método empírico es un modelo de investigación que pretende obtener conocimiento a partir de la observación de la realidad. Por ende, está basado en la experiencia. Si se fijan y recuerdan lo que vimos en el primer video, justamente dedicado a la introducción general de la epistemología, aquí de lo que se trata es de retomar, digamos, la idea de que, pues básicamente, la posibilidad del conocimiento, digamos, está dada, además, en virtud de que se origina por medio de la experiencia, ¿no? Es, como el nombre lo indica, pues un enfoque empirista, ¿sí? Se basa en la experiencia sensible. En este modelo, la observación de la realidad es justamente el punto de partida para formular hipótesis, ¿sí? Las cuales van a ser sometidas a prueba mediante justamente la experimentación. Toda investigación basada en el método empírico se caracteriza por los siguientes elementos. Número uno, el objeto de estudio. Básicamente es la realidad sensible, es decir, aquello que puede ser observado, medido, cuantificado o verificado, ¿sí? La fuente de conocimiento, desde luego que pues es la experiencia directa. El punto de partida, que es la formulación de una hipótesis, la demostración, que está, digamos, basada en la refutación o confirmación de la hipótesis, y la utilidad, es decir, la aplicación directa y concreta sobre la realidad. Entonces, estos son los principales elementos que toda investigación de tipo empírica debe tener. Repito, el objeto de estudio, que es la realidad sensible, ¿sí? La cual, digamos, o aspecto de la cual, pues la experiencia directa será la fuente de conocimiento. Se debe formular una hipótesis como punto de partida para que mediante la experimentación sea refutada o bien confirmada. Y una vez que esto suceda, aplicar directa y concretamente sobre la realidad, pues los resultados obtenidos por medio del método empírico, ¿sí? Digamos que es así como se plantea en el terreno educativo a partir, digamos, de tener como objeto de estudio su enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y, digamos, sería justamente la experiencia directa y sensible, la que todos hemos generado en nuestra profesión docente, la que nos va a permitir tener una fuente de ese conocimiento de tipo empírico. Eso quiere decir que podemos formular hipótesis, ¿sí? Digamos, supuestos de investigación a partir de nuestra experiencia directa de este proceso de enseñanza-aprendizaje, para ulteriormente demostrar o refutar esa hipótesis y por lo tanto llegar a aplicar los resultados en nuestra realidad docente. Estos aspectos, digamos, distinguen al método empírico
de otros métodos, como son aquellos métodos de las ciencias formales y las humanidades, basadas en la abstracción y el razonamiento lógico, o como veremos también se distingue de los métodos humanístico-cualitativos. Las ciencias que usan el método empírico son las llamadas ciencias fácticas. Entre ellas están las ciencias naturales, como son la química, la física o la biología, y las ciencias sociales, como son la economía, la antropología, la sociología y desde luego que también la pedagogía. Dependiendo del objeto de la investigación, puede haber diferentes pasos ya para aplicar concretamente el método empírico. Sin embargo, los pasos básicos y elementales son los siguientes. ¿Sí? Decíamos, la observación, la cual consiste en que el investigador va a delimitar cuál es el objeto a analizar y el tamaño también de la muestra, es decir, qué tan amplio va a ser su espectro de observación. Hecho esto, el investigador observará el comportamiento del objeto de estudio en sus condiciones habituales y levantará un registro del mismo. Recuerden, esto de la observación del objeto de estudio es observarlo dándole su tiempo y su espacio. Acuérdense muy bien de eso. Formulación de la hipótesis. Una vez que se ha realizado la observación, el investigador va a formular una hipótesis, la cual es una suposición de las diversas maneras en que el objeto de estudio se relaciona con algún aspecto de su interés. En este caso, con la educación. ¿Cómo se va a verificar la hipótesis? Bueno, esta va a ser sometida a prueba, lo que significa que se aplicarán diversas técnicas para confirmarla o refutarla, entre ellas la experimentación, y de este modo podrá verificarse si cumple o no, digamos, la hipótesis con lo esperado. También se puede llegar a formular una ley o una regla, la cual consiste en que, digamos, una vez verificada la hipótesis, ¿sí? Se puede constatar, digamos, que se cumplen este mismo caso que hemos observado en todos los otros casos analizados y que sean similares, ¿no? Si vemos en nuestra observación que a través de la confirmación de una hipótesis, digamos, eh, se puede llegar a establecer que eso mismo puede ocurrir con otros casos similares. Ahí podríamos estar hablando de determinar una especie de ley o regla constante, ¿no? Por ejemplo, de que si vemos que, digamos, en determinado contexto educativo, una práctica o una estrategia, mejor dicho, funciona de manera efectiva, por ejemplo, una estrategia lúdica para reforzar los conocimientos, y esto lo observamos en diferentes experimentos, por así decirlo, es decir, en diferentes puestas en práctica de esa estrategia, podemos nosotros derivar, digamos, una regla de que en todos los casos similares a los cuales se observó, esa estrategia es útil para reafirmar los conocimientos esperados. También se puede construir una teoría con base en esto. La teoría va a corresponder al proceso de generalización de la regla o ley obtenida durante la investigación y será susceptible de ser aplicada por una casos semejantes. El proceso de construcción de una teoría puede implicar crear nuevas teorías o corregir teorías preexistentes a partir de la nueva información disponible. Digamos que si aplicamos una estrategia lúdica para reforzar el conocimiento de ciertos temas y observamos en la comparativa de diferentes casos similares que esta estrategia efectivamente es viable, cumple con su objetivo, podríamos decir entonces que se trata de una regla, ¿no? Que en todos los casos semejantes, esa estrategia o ese tipo de estrategias lúdicas funcionan. Con base en esa regla, podemos entonces nosotros, digamos, proponer una teoría de que las estrategias lúdicas funcionan muy bien para reforzar ciertos conocimientos. O bien podemos reemplazar o modificar alguna teoría, corregir alguna teoría preexistente, digamos, por ejemplo, una teoría que niegue el valor eh, digamos, pedagógico, incluso epistemológico de las estrategias lúdicas, bueno, con base en esta ley derivada de la observación de
casos semejantes, podemos nosotros corregir esa teoría para decir que estaba equivocada y que realmente las estrategias lúdicas pues tienen un valor epistemológico y también una utilidad pedagógica. Bien, entonces, digamos en resumen respecto a los métodos empíricos en la educación, son aquellos que están basados en la observación a partir básicamente pues de esta experiencia sensible, ¿no? Digamos la base, ¿sí? La fuente o el origen del conocimiento y digamos del proceso de enseñanza-aprendizaje se da o se daría a través de la experiencia y de la experimentación justamente que da lugar a poder, digamos, verificar o refutar una hipótesis planteada de inicio sobre un tema que nos interesa desarrollar, en este caso sobre el tema de nuestro proyecto de investigación-acción, para poder generar pues una, digamos, perspectiva, ¿no? Más de tipo experiencial. De alguna manera, en este tipo de enfoques o de métodos empíricos, digamos, adquiere una preponderancia importante justamente lo cuantitativo, porque en las observaciones lo que se registra muchas veces, digamos, en la experimentación, son justamente los datos cuantitativos, ¿no? Números, estadísticas, porcentajes, etcétera. Y puede ser evidentemente útil, ¿no? Y nos puede servir en cuanto a valorar objetos y demás. Pero se utiliza mucho en las ciencias naturales. Sin embargo, en el campo de la educación, hablando de esta influencia que tiene la teoría del conocimiento, como aquella disciplina que busca explicar cómo se genera el conocimiento dentro de la educación y cómo se puede validar este conocimiento a través de ciertos métodos. Digamos, estos métodos no solo se reducen a lo empírico cuantitativo, sino que también tenemos otros métodos como son los humanístico cualitativos. Digamos, para explicar estos métodos, vamos a partir de este texto de la investigación cualitativa en educación, del autor W. C. Rojas, el cual, bueno, parte de esta premisa fundamental. No es lo mismo interactuar con personas que con objetos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el caso de esta forma de investigación, ¿sí? De estos métodos humanístico-cualitativos, bueno, se trata de una investigación más flexible, sin dejar de ser sistemática y crítica, también de las regularidades del comportamiento de los agentes. Digamos, la forma de transproducir conocimientos y aprendizajes en su entorno, perdón, natural. Formas de enseñanza, aprendizaje, vida académica, etc. La estructura social a la que pertenece. El maestro investigador cualitativo es un actor social, participa e interactúa con los investigadores, perdón, con los investigados, los agentes educativos. Conoce sus representaciones, pues para comprender, interpretar, criticar y ejecutar la mejora continua del sistema educativo a partir de las huellas pedagógicas. En otras palabras, no solo, digamos, el investigador, el docente investigador en este caso, no solo se limita a observar a su objeto de estudio, sino que, dado que se trata de personas, seres humanos, puede interactuar con ellos. Y esta interacción se da justamente a partir del reconocimiento de su contexto. La recuperación, por ejemplo, de los saberes previos, ¿sí? Va en esta dirección. Esto quiere decir que, por ejemplo, la teoría pedagógica del constructivismo estaría planteando una metodología en términos humanístico-cualitativos, primordialmente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera es posible realizar este tipo de investigación en las instituciones educativas, ¿no? Esta investigación humanístico-cualitativa. Bueno, sigue aquí el autor señalando esto. Además de posible, creemos que es necesario, ¿sí? Es decir,
sí se puede plantear este método humanístico cualitativo. Y no solo es posible, es necesario. Y aquí, digamos, estaríamos de acuerdo con el autor sin problemas. Se realiza esta investigación con la práctica de habilidades, aplicación de sus herramientas como la conceptualización, la categorización, la estructuración y teorización, de método como el etnográfico, el fenomenológico, el hermenéutico y de investigación-acción. ¿Sí? Si se fijan, este texto, digamos, apunta de manera directa, ¿sí? Totalmente afín a lo que estamos planteando nosotros en nuestra asignatura. ¿Qué quiere decir esto? Que el método que vamos a estar siguiendo nosotros en nuestros proyectos será un método eminentemente humanístico cualitativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos tratando con personas, estamos tratando con seres humanos que no son puramente cuantitativos, más bien cualitativos. Esto quiere decir que están inscritos en una estructura social, ¿sí? Que tienen conocimientos, aprendizajes previos respecto a su entorno natural, que han venido pasando por un proceso de enseñanza-aprendizaje donde justamente han desarrollado una vida académica. Esto no se puede ignorar, se debe más bien interactuar con ello. Y para eso, digamos, justo en el siguiente video después de esta parte, veremos en qué consisten estos métodos fenomenológico hermenéutico y etnográfico. ¿Qué requiere estos métodos? Pues requieren de habilidades como el autocontrol, la flexibilidad, la transferencia, la solidez, la precisión, economía, simulación, realización, virtualización. Además de cinematográficas, fotométricas, grabaciones, elaboraciones de mapas, toma de notas, diálogo fluido, elaboración de diseños gráficos, flecha de tipos de nexos, relaciones, etcétera, para integrar, relacionar y conectar simultáneamente los fenómenos. Si se fijan, apuesta justamente este método a la creatividad del docente. Desde luego que no significa que debamos aplicar todas y cada una de estas habilidades o desarrollarlas tal cual. Simplemente son indicativas, ¿no? Son sugerentes de cómo se puede llevar a cabo una realización humanístico-cualitativa, ¿sí? De nuestra metodología de investigación-acción. ¿Cuáles serían también las herramientas necesarias para desarrollar esta investigación cualitativa? En primer lugar, la conceptualización. ¿Qué quiere decir esto? Que cada elemento de la realidad educativa investigada se desplaza de manera dinámica, configurándose en fenómenos emergentes. Tales fenómenos, luego de ser observados, analizados, interpretados y descritos desde su propia dinámica interna y externa a la que pertenece, requiere asignarle pues un sentido ideológico, una conceptualización, la cual pues se estructura y operativiza mediante la precisión del determinante qué es, enumeración del atributo como es y expresión del complemento por qué y para qué. ¿Sí? Tal cual, lo primero que realizamos nosotros en este esbozo. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, el ejercicio del esbozo que acabamos de realizar en esta semana que ha concluido, pues tiene toda la intencionalidad de que ustedes ya pongan en práctica todo esto. ¿Sí? De tal suerte que ahora ven pues, la relevancia, ¿no? Que puede tener en función de ir ya adelantando, avanzando, desarrollando un método humanístico cualitativo propio del proyecto de investigación-acción. Segundo, elemento importante aquí. Una vez que se tiene la conceptualización, hay que establecer una categorización. ¿Qué es esto? Es una agrupación de conceptos que soporta el sentido ideológico de la estructura emergente, así como su respectiva coherencia, presentación en la historia. Emergen de la identificación del qué son, una clasificación del a dónde pertenecen, una codificación en términos de expresión numérica, ¿sí? Digamos una especie de jerarquización que va primero, que va después, inciso A, inciso B, parte 1, parte 1.1, 1.2, etc.
Su categorización, donde hablamos de causas, condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, procesos, etc. Es decir, cómo se relacionan estas subdivisiones numéricas, esta codificación numérica. La integración es una regularización y una significación. En una categoría más amplia y comprensiva, codificación axial con su naturaleza y contenido en función de la creatividad, tecnología, intuición e interpretación del investigador en una matriz. La información obtenida exige la diseño, integración, reconstrucción del significado emergente de cada sector, evento, hecho. En pocas palabras, en esta parte de la categorización, pues se trata de darle un sentido sistemático, ¿sí?, a eso que hemos conceptualizado. Un orden, ¿sí? Una estructura, digamos, clara, pero sistemática también, ¿sí? Digamos, justamente conecta con esto, ¿no? Categorización y estructura son inseparables, ¿sí? Nada más que aquí el autor justamente los ha puesto de una manera indistinta, perdón, una manera distinta, sí, justamente, pues para realzar algunos aspectos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí señala que la estructuración implica la integración justamente sistemática de las categorías. Se determina estructuración de acuerdo a la dinámica de la realidad histórica en determinado marco teórico, lógico, cultural. Por ello es necesaria la generalización, ubicar las categorías, sistematizarlas de acuerdo a ciertas relaciones internas y externas que estas categorías tienen, describiéndolas de manera simple y endógena, dinamizando, es decir, explicando el movimiento de la categoría mediante analogías, metáforas. Presenta las formas o modos diferentes de hacer las cosas. Los demás simplemente dejan de ser, pero quizás se revitalice en otras estructuras. Entonces, conceptualizar las cosas es de alguna manera categorizarlas después para dar una estructura clara y consistente. Después viene la contrastación, que consiste en relacionar por semejanza o diferencia categorías, estructuras, teorías paralelas o radicalmente distintas que se expondrán en el marco referencial. Se soporta en informaciones emergentes del contexto, idiosincrasia, movimientos sociales, que enriquecerán, profundizarán, integrarán, reconstruirán, reestructurarán y revitalizarán nuevas estructuras con diferentes sentidos y direcciones sociales. La contrastación de estas maneras de ver la realidad soporta el sentido de las limitaciones y avances históricos con bases teóricas sólidas. De alguna manera, a esto se refiere, digamos, o consiste en poder comparar, ¿sí? Poder, básicamente, como el nombre indica, contrastar con otros contextos, con lo que estamos trabajando, ¿no? Lo que estamos obteniendo, ¿sí?, en esta sistematización estructural, categorial y conceptual. Y finalmente vamos a llegar a la teorización, es decir, generar una teoría, ¿sí?, como instrumento conceptual para entender y actuar en el mundo. Es un modo diferente de presentar los hechos, conceptuarlos, categorizarlos, estructurarlos en una compleja red de relaciones interdisciplinarias a partir de la superación de limitaciones históricas. Grupo de especialistas, matriz epistémica, forma de conocer y hacer conocer la realidad, teorías, formas de producir y transferir conocimientos y propuestas emergentes. Considerar criterios estéticos. Pretende la transformación transdisciplinaria de lo conocido en novedoso, de uno o varios sistemas de hipótesis, regularidades mediante analogías, metáforas, modelos, esquematizaciones, para la descripción, explicación e interpretación de su. Bien, entonces, como les decía, chicos, estas, digamos, estas definiciones, estas caracterizaciones que hacen, en este caso, este autor Rojas, respecto a justamente todos estos, digamos, todas esas herramientas ya para desarrollar una investigación cualitativa, tiene el objetivo de dar varios ejemplos, ¿no? Sugerencias, pero no significa que debamos atenderlas exactamente todas, sino únicamente pues ir cuidando que se pueda dar esta conceptualización, esta categorización, estructura, contrastación, teorización, ¿sí? Pero recuerden que justamente eso
se va a hacer o se está haciendo con base en el esquema, en el modelo que les hemos compartido ahí mismo en Blackboard, el archivo Word, sobre esta estructura del modelo de investigación-acción. ¿Sí? Únicamente abordar desde esta perspectiva, desde este panorama más amplio en que consiste esta metodología, pues es para que ustedes sepan justamente en qué contexto se está moviendo la situación, ¿no? Tengan un panorama general bastante importante que les pueda servir, digamos, o puedan ustedes aprovechar lo que les sea de utilidad. ¿Sí? Conforme vamos avanzando, pues vamos a ir también ya de manera más directa en sus proyectos, pues justamente tomando eso que nos es útil respecto de todo esto. Pues bien, chicos, entonces a grandes rasgos y explicando, digamos, o proporcionando algunos detalles y características de cada uno de estos métodos, tanto el empírico cuantitativo como el humanístico cualitativo, a partir de los autores que hemos señalado, pues bueno, podemos tener ya dos paradigmas importantes, ¿no? Y decantarnos por este último, el de los métodos humanístico-cualitativos, ya que es aquel método que necesitamos para nuestra investigación-acción. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos en el siguiente video, profundizar, digamos ya para concluir esta unidad, en qué consiste, propiamente hablando, el método fenomenológico hermenéutico y el etnográfico, ¿sí? Como derivaciones de este enfoque metodológico humanístico cualitativo. Bien, chicos, pues recuerden que cualquier duda, comentario, pueden escribirlo justamente aquí en el apartado de los comentarios. Y bueno, los espero en el siguiente video. Cuídense mucho y que estén muy bien.